están? Y en este Redescubriendo Sectores que quizás no sabías de Santiago, llegamos hasta el Museo Histórico Militar en pleno centro de Santiago y vamos a estar recorriendo las dependencias históricas y también con la muestra que tiene el museo para todos nosotros. Y para eso me acompaña el general Antonio Yacchi. ¿Cómo está, general? Encantado de saludarlo. Y también la historiadora Soledad González. ¿Cómo está, Soledad? Muy bien, gracias, bienvenidos. Vamos a comenzar este recorrido por dónde. Ustedes me cuentan, yo los sigo, los guiamos. ¿Dónde comenzamos? Por este sector. Vamos a partir contando cuál fue el origen de este proceso de independencia que nos llevó a tener un Chile libre del control español. Comencemos entonces con este recorrido. Primero que todo, ¿la entrada al museo es gratuita? Totalmente gratuita, atendemos de martes a sábado. Comencemos entonces con el recorrido que va a ser por el periodo de la independencia de nuestro país. Así es, la parte previa. Hay tres motivos para entender la independencia, que son fundamentales. Primero, la Revolución Francesa. Perfecto. El concepto de libertad nace profundamente fuerte en relación a otras épocas de la historia con la Revolución Francesa. Perfecto. Hay otro elemento también que es muy importante, que es la independencia de Estados Unidos, que también motivó en América y en el resto del mundo esa necesidad de autogobierno. Y un tercer aspecto que es más bien intelectual en el sentido de la difusión de las ideas de la Ilustración, que es un concepto más profundo, pero que da a entender esa nueva visión de que la historia pasaba por el hombre más que por otros factores. Eso es para entender cuáles fueron los orígenes. El detonante que provocó que se iniciara la primera Junta Nacional de Gobierno fue las tropas francesas al mando de Napoleón, que controlan España y toman preso al rey. En síntesis, eso fue. Si uno entiende esos cuatro elementos básicos, entiende por qué partió la independencia. Y con eso también comencemos el recorrido con uno de los próceres de la patria, que fue importante también, estuvo fuera del país, tuvo instrucción militar también fuera del país, combatió fuera del país, que es don José Miguel Carrera. Así es, don José Miguel Carrera y su familia. Exactamente. Pero voy a invitar a Soledad para que les cuente esa parte de la historia. Soledad, cuéntanos, estamos acá precisamente en la sala número 4 del Museo Histórico y Militar. Ahora. Este es el sector que justamente habla de lo que fue la Patria Nueva, perdón, Patria Vieja, y, ¿no es cierto?, destacamos ahí, ¿no es cierto?, el gobierno importante que fue de don José Miguel Carrera. Bien, recordamos que José Miguel Carrera llegó a Chile en el año 1811 con un grado militar, sargento mayor de los húsares de Galicia, después de haber seguido una carrera militar en España. Él se va a tomar el poder, ¿no es cierto?, en Chile, y va a tener un gobierno que básicamente va a realizar una gran obra, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional, el primer periódico en Chile, ¿no es cierto?, los primeros símbolos nacionales. Pero yo también destacaría especialmente el decreto del año 1812, porque hasta ese minuto, ¿no es cierto?, tanto la Junta, la primera Junta Nacional de Gobierno, como el primer Congreso Nacional, juran, ¿no es cierto?, en fidelidad al rey Fernando VII. En cambio, este decreto, ¿no es cierto?, establece claramente que Chile reconoce la soberanía del rey Fernando VII, pero que no va a aceptar ninguna orden que venga fuera del territorio. Soledad, estos son y bueno, parte de... Claro, cuando estalla la guerra de independencia, es importante destacar, ¿no es cierto?, que él va a asumir como el primer comandante del Ejército Patriota, que llevaba por nombre en la época Ejército Restaurador. Y lo que tenemos acá como objetos patrimoniales importantes es su pistola. Y acá tenemos un sable que es su sable de gala. Acá quiero destacar un hecho, que cada 4 años hay cambio de comandante en jefe. Perfecto. Sacan este sable, ¿no es cierto?, y el comandante en jefe saliente se lo entrega como símbolo de mando al comandante del ejército entrante, ¿ya? Es decir, como un símbolo de mando, porque se reconoce al brigadier José Miguel Carrera como el primer comandante en jefe del ejército. Bueno, y acá también tenemos la figura importante de Javiera Carrera también, Javiera ¿verdad? Carrera, ¿no es cierto?, una mujer influyente, de carácter muy fuerte, la hermana mayor de la familia Carrera, que también se le asigna, ¿no es cierto?, una importancia histórica en el sentido de cómo aconsejó a sus hermanos y cómo estuvo también involucrada en todas estas reuniones, en los salones donde se iba, ¿no es cierto?, hablando del proceso de independencia. A ella se le asigna, ¿no es cierto?, haber diseñado la primera bandera nacional. Exacto. Y aparte, ella misma parte al exilio
con sus hermanos. Exacto. Y que se ofrece, entre comillas, porque siente una cierta responsabilidad moral, política, dentro de los movimientos que se estaban haciendo por la patria naciente, ¿verdad? Exacto, tal cual, exacto. Ella, ¿no es cierto?, también podemos comenzar a hablar, ¿no es cierto?, del rol de la mujer en la historia de Chile. Claro. En ese sentido también se destaca acá. Así es, entonces sigamos con avanzamos, ¿no es cierto?, recorrido por el Museo Histórico Nacional. Y acá el general nos va a acompañar. ¿De qué vamos a hablar en este sector general? ¿Con qué nos encontramos en este parte? Nos encontramos con las campañas de la Patria Vieja. Perfecto. Cuando Perú, el virreinato, se da cuenta de que la intención en Chile es de autogobernarse pese a la eventual liberación del rey, envía 3 expediciones. ¿Sí? Esas 3 expediciones sucesivas terminan con Rancagua y con el periodo de la Patria Vieja. Lo que representamos acá en este sector son las campañas previas a Rancagua, donde se efectúa el sitio de Chillán con Carrera al mando de las tropas patriotas, pero desgraciadamente no pueden obtener la victoria. Los españoles siguen concentrados en Chillán hasta que finalmente se termina el cerco y nos aproximamos a varios combates sucesivos que terminan. General, perdón que lo interrumpa, ¿puedo apretar el botón? Sí, claro. Perdón, yo estoy como los niños acá. ¿Y ahí? A ver. Y ahí no prendió. ¿Lo apreté mal? Ya. No. Bueno, en esta fase ocurren diferentes encuentros bélicos. Ninguno se declara ganador. Perfecto. Ni Perú recupera el territorio, ni los patriotas logran que desaparezcan de Chile las tropas realistas. Hasta que se llega a Rancagua, en que sí se marca un hito importante, porque Rancagua es el último combate de la Patria Vieja y en la práctica el término de un proceso que, si bien buscaba la libertad, todavía no estaba tan definido como después de Rancagua, donde ya la decisión absoluta como punto de no retorno es el regreso. Y acá hay algo súper interesante, aparte del diagrama que ustedes mostraron, que es este rincón. Aquí hay un pilar. Este pilar es un pilar de una casa que existía para la batalla de Rancagua. Tiene varios orificios de impactos de bala. En uno de ellos todavía está la cabeza del proyectil. ¿Sí? Y por lo tanto tiene más de 200 años. Y en esta copia de una pintura de Pedro Subercaseaux, uno puede darse cuenta que el pilar está acá en la esquina. Este es un objeto, está cedido en comodato por el momento del museo, pero es uno de los elementos patrimoniales muy importantes de entender. Claro. Entonces, Patria Vieja finaliza acá. No logramos la independencia, Osorio gana en Rancagua, el gobierno español recupera su posesión y va a pasar el periodo del proceso entre la Patria Nueva y la Vieja, que se llama Reconquista. General, y acá también dentro de la muestra tenemos, por ejemplo, estos proyectiles que fueron recuperados desde el lugar de... Desde el lugar de la batalla de Rancagua. ¿Y qué más tenemos por acá? Por acá veíamos un... Acá tenemos una pistola, sí. Acá se contenía la pólvora. Perfecto, ahí tenemos la pólvora y la pistola. Hay un estribo que se llama Rugiendas, que está acá a la derecha, que es labrado, tallado. Es madera, ¿verdad? Es madera. Y era el típico estribo de guaso, elegante, porque requería más elaboración que un estribo común. Perfecto. Y si seguimos avanzando, general, ¿qué más tenemos? Vamos de nuevo donde Soledad, que va a mostrar el periodo de la Reconquista, entre el término de la Patria Vieja y el inicio de la Patria Nueva. A ver, vamos con Soledad entonces, que llegamos en este largo pasillo lleno de historia y que tenemos un nuevo proceso de, como habíamos dicho anteriormente, de la naciente patria nacional. Cuéntanos, Soledad, acá, ¿qué tenemos por acá? Mira, dentro del proceso de independencia estamos en la etapa que corresponde a la Reconquista, ¿ya? A la Reconquista realista, que fue un periodo cortito, entre 1814 y 1817, y básicamente acá destacamos a 2 personajes. A ver. Uno, ¿no es cierto?, icónico, está un personaje de leyenda muy mítico,
que es Manuel Rodríguez. ¿Ya? Manuel Rodríguez también lo destacamos en su faceta militar, básicamente. Claro. Tiene muchos mitos, hay muchas leyendas, muchas historias que uno podría contar durante mucho rato. Pero acá, ¿no es cierto?, destacamos cómo él actuó como un agente de enlace, claro, ya entre los patriotas que estaban acá en Chile y los que se encontraban en Mendoza conformando al Ejército de los Andes, ¿ya? Él cruzaba la cordillera, llevaba información relevante, tal vez con una canastita como esa, claro, donde cada cosita que llevaba adentro era un mensaje en clave. Información que fue muy importante junto a otros agentes también de inteligencia, que sirvió, ¿no es cierto?, para la conformación y el cruce exitoso de este Ejército de los Andes por la cordillera. Pero también un poco destacando la historia y la participación de las mujeres en la historia de Chile, destacamos el rol de este personaje muy conocido también, doña Paula Jara Quemada, claro, y cómo ella actuó, ¿no es cierto?, de varias formas, ¿no es cierto?, cooperando con los patriotas que se encontraban acá en Chile durante este periodo corto, y todos conocemos la historia de cómo ella protegió en su hacienda, ¿no es cierto?, el mito dice 120 claro, claro, patriotas que venían siendo perseguidos por una tropa de realistas, y cómo cuando le pide que lo entreguen, ella se niega, cuando piden revisar la hacienda, y especialmente en el lugar que se encontraba, ella dice, bueno, si quiere, la amenazan con quemarla, y ella dice, bueno, si la quieren quemar, ahí está el fuego, ¿no es cierto? Y ahí tenemos representado el brasero, que simboliza también la valentía de esta mujer chilena. ¿Y acá? ¿Y esto qué? Perdona, esto es una vasija, ¿no es cierto?, una tinaja, ¿no es cierto?, que corresponde al periodo colonial. Ahí son restos de la época, claro, no son reconstruidos. Exacto. Sí, claro, exacto. Perfecto. ¿Ya? Soledad, por ejemplo, la figura de Manuel Rodríguez está ahí representado, de hecho, con uno de los episodios más comentados o hitos dentro de su vida, que es precisamente con Vicente Sambruno, quien era los mandamás en ese Santiago de la época. Claro, lo que pasa es que la actitud de los realistas en la época fue bastante agresiva con los patriotas, mucho maltrato. Entonces, resaltamos también que él tenía un grado militar. Exacto. Coronel del Ejército Patriota, ¿ya? Él, ¿no es cierto?, dentro de todas estas acciones que realizaba también, él hacía un poco propaganda al proceso independentista a través de muchas actividades. También se transformó en un personaje mítico, porque a él le gustaba mucho engañar, ¿no es cierto?, reírse un poco de la autoridad. De hecho, en esa época, historia lo gobernaba como el gran maestro del engaño, del disfraz, ¿ya? Pero con todas esas acciones iba creando simpatía en el pueblo, ¿no es cierto?, por este proceso, y mucha gente se iba sumando a este rol. De hecho, habían puesto a precio por su cabeza, ¿ya? Pero nunca nadie lo entregó. Y el hecho más conocido es cuando se acercó disfrazado de campesino y abrió la puerta de la caleza del mismo gobernador de la época, ¿no es cierto?, que era don Casimiro Marco del Pont, ¿ya? Entonces, él siempre hacía eso de burlarse un poco y hacer este tipo de aventuras, ¿no es cierto?, un poco tratando de captar también la simpatía del pueblo. Claro, de hecho, hasta San Martín elogiaba bastante la figura de Manuel Rodríguez, que fue él quien se queda en Chile cuando O'Higgins, los Carrera también fueron exiliados a Argentina. Claro. Sí, en realidad eso, pero más que nada, ¿no es cierto?, destacar ese rol de enlace, ¿ya? En términos militares, un poco uno podría decir que estuvo participando en la creación de la inteligencia en nuestro ejército, llevando los conceptos hacia el extremo. Sí, pues, totalmente. Bien, ahora pasamos a la etapa de la conformación y el cruce de este Ejército de los Andes, que lo va a contar nuestro director, el general Jackson. Gracias. A ver, y seguimos por este recorrido histórico que hay hartos datos, harta historia, hartas figuras de nuestra historia que fueron relevantes e importantes para la creación del Estado chileno como lo conocemos en el día de hoy. Absolutamente. Acá vamos a partir por este sector. A ver, vamos. Estamos ya de vuelta del periodo Rancagua. De Rancagua se pasó a Mendoza. San Martín, como gobernador de Cuyo, empieza a preparar un ejército donde le coopera O'Higgins, muchos de los exiliados chilenos también, y se prepara el Ejército Libertador de los Andes, que tiene como característica que requirió de ser equipado completo durante ese periodo. Aquí se refleja una pintura maravillosa donde está O'Higgins en una fundición con Fray Luis Beltrán, el padre de los arsenales,
en Chile, en Argentina, etcétera, donde se producían los cañones, por ejemplo. Acá hay un ejemplo que llama la atención. Este cañón dorado es porque se fundieron hasta las campanas de las iglesias para hacer cañones. Perfecto. Este cañón se llama el Republicano, fue hecho en la Maestranza de Buenos Aires, cruzó la cordillera y ha acompañado al ejército desde esa época hasta la fecha, un cañón de absoluta importancia histórica. ¿Y esta es una pieza de artillería de la época? De ¿No la es época, una se reconstrucción? cruzó la cordillera con este. Perfecto. ¿Y cómo fue general? No sé si lo sabe, pero el hacerse con estas piezas tan importantes No, para formaron parte del ejército. Perfecto. El ejército, primero el Ejército Libertador de los Andes, luego llegaron a Chile y se integraron en el ejército llamado Ejército Unido Libertador, y luego de eso siguió en poder del ejército chileno y forma parte de nuestro museo histórico. De hecho, ahí tiene grabado el republicano. Así es. Le ponían nombre a los cañones. Claro. ¿Y estas piezas de artillería eran hechas en Argentina? Esta fue fundida en Buenos Aires. Perfecto, claro, como nos Y se hicieron comentaban otras en Mendoza también, y bueno, y en Chile cruzando la cordillera Exacto. también. Y de ahí, organizado el ejército, se produce el cruce de los Andes, que tiene ciertas características. Acá hay un cuadro maravilloso regalado a Chile a los 100 años del proceso de independencia, donde muestran a San Martín y O'Higgins cruzando la cordillera. Claro que esa es la visión del artista. Claro. En la realidad no cruzaron juntos. Cruzaron por el mismo paso cordillerano, por el mismo cajón cordillerano, pero iban con diferencia de días. Perfecto. O'Higgins adelante, San Martín detrás con los bagajes. Pero el pintor acá lo que refleja es la unión de dos libertadores, chilenos y argentinos, que por lo demás, como sabemos, fueron íntimos amigos durante toda su vida. Exacto. Y se apoyaron permanentemente. De hecho, O'Higgins hasta sus últimos días casi, o bueno, hasta los últimos días de la conquista del Perú también, él financió con sus recursos propios la expedición al Perú. Más el costo que tuvo que pagar Chile. Exactamente. Acá hay un personaje que es un vaqueano en la zona, que cruzó la cordillera marcando el lugar por donde iban a pasar estas unidades militares. Y se llama Justo Stay. ¿Y existió? Existió. Y Justo Stay también representa para los montañeses chilenos un símbolo de lo que es aquel que es capaz de cruzar la cordillera, conocer los pasos cordilleranos y saber por dónde ir. Por eso que se habla que se va tras las sandalias de Justo Stay. Aquellos que vivían estar en montaña. Y dentro de las muestras, perdón que lo interrumpa, general, pero acá tenemos una réplica del sable de San Martín. ¿Ya? Y una pistola de un general uruguayo que también cruzó la cordillera en este proceso libertario. Eso nos indica cómo la nacionalidad no era tan potente como ahora. El concepto de libertad era para todos, para toda América Latina. De hecho, ahí se hablaba de la Gran América, ¿verdad? Así Libre es. de España. Así es. ¿Y por acá? Cruzando bueno, acá hay algo interesante, entre paréntesis. Este es un neceser que iba en las alforjas de aquellos que salían por largo tiempo a campaña. Adentro hay más navajas, había una navaja por cada día de la semana, cosa que se afilara solamente al final de la semana y se pudieran afeitar. Esto ya habitualmente en alforja y era muy usado dependiendo del costo, la calidad, etc. Claro. Pero lo interesante es que se produce el cruce de los Andes y llegamos a Chacabuco, que es la primera victoria del Ejército Libertador de los Andes y que permite derrotar a los españoles acá en la zona central, que quedan en posesión desde Talcahuano al sur y el resto del territorio ya recuperado por el ejército chileno. Bueno, acá también actúan los Talaveras, que eran uno de los, el famoso cuerpos armado español bien crudo. Así es, venía desde la península, había sido reorganizado en Lima y luego cruzó hacia Chile. Un año después de Chacabuco se produce la batalla de Maipú, que es otro elemento importantísimo de tomar en cuenta, porque para muchos es la consolidación de la independencia. La verdad que lo es, pero todavía no se tomaba Valdivia ni Chiloé. Faltaba todavía parte del territorio que no había sido conquistado. Exacto. Pero marca el término del dominio español en el sentido que ya no vuelven a la capital, ni intentan recuperar la capital. Acá se representa a la Virgen del Carmen, patrona de las armas. Acuérdense que Maipú es el lugar en que se decidió hacer el templo votivo de Maipú.
y eran el lugar donde se obtuviera la victoria definitiva. Por eso General, pregunta, ¿por qué la Virgen del Carmen es la patrona del ejército chileno? Básicamente porque O'Higgins le hizo el voto a ella. Perfecto. Ahora, O'Higgins era profundamente religioso, todo el mundo sabe su cercanía a la religión. También lo era San Martín, que cuando cruza también pone como elemento esencial el patrocinio, el apoyo de la Virgen. Claro. Y en Chile ya desde esa época, desde que se construye el templo votivo, que pasa muchos años para estar terminado, se mantiene ese culto a la figura de la Virgen como patrona de Chile. Y acá hay un cuadro de Fray Pedro Subercaseaux, que se llama Los artilleros de Borgoño en la batalla de Maipú, que representa cómo en un momento álgido de la batalla Borgoño logra reorganizar la artillería y logra rechazar parte de un ataque español. Y acá dentro de las muestras generales... Eso también, todos pertenecen a próceres. Acá hay un dato para los que visitan los museos. Todo lo que está en vidrio o en vitrina normalmente es patrimonial, original. Ah, perfecto. Mucho de lo que está afuera, por ejemplo, Manuel Rodríguez no es patrimonial. Claro. Pero si uno ve estos elementos, sí lo son y quedan Un detalle. alejados, pero un detalle importante cuando uno tiene poco tiempo de visitar un museo. ¿Sí? Hay que irse a las vitrinas. A las vitrinas hay que ir, eso Sí. es el original. Bueno, y podemos ver las charreteras, por ejemplo, las casacas, que... Los bicornios. los bicornios, perfecto. Ya en esa época se usaban bicornios, antes eran tricornios en la época colonial. Y los parches de la misma Así es. chaqueta. ¿Qué dice ahí? La patria a los vencedores de Carampañe. Sí, en una de las batallas. Ahora, Y claro, y podemos ver también ahí, disculpe general, que el paso del tiempo, no solo en el desgaste de la ropa, sino en el modo de escritura. Ahí tenemos además, vencedores con... sí. Ahora, todo esto se con veal. conserva con restauradoras permanentes. ¿Sí? Obvio, hay laboratorios de textil, de pintura, de papel, de materiales sólidos, etcétera. ¿Y este busto que tenemos ahí, Este general? es Santiago Hueras. Santiago Hueras, conocido como el Guaso Hueras, participó de la batalla de Maipú y muere durante la batalla. Es conocido porque tenía 2 sables en vez de uno, por si alguno de los sables se le quebraba. Muy cercano a ese espíritu combativo de la caballería chilena, por eso que es símbolo de la caballería chilena, hasta el día de hoy. Santiago Hueras. Pero antes de ir donde Soledad, que les va a contar el gobierno O'Higgins, dejamos para el final en esta sala la pistola de Bernardo O'Higgins. Ah, la tenemos acá, perfecto. Así es. Ahí está. Y como bien decía el general, en vitrina y la Sí, original. y asegurada. Es de 2 cañones yuxtapuestos. Normalmente todo el mundo en sus alforjas tenía una pistola. Si uno ve las imágenes de la época en términos de pintura, no se la colocaban en el cuerpo, habitualmente la tenían en el caballo, Claro. en una pistolera. Pero siempre estaba armada, con la munición puesta, para poder reaccionar en caso de necesidad. Esta es una de las pistolas de O'Higgins y se guarda acá en el Museo Histórico. Y son verdaderas piezas de arte general, con Sí. el grabado, el detalle tanto en el acero Sí, como eso- en la madera. Eso le aumentaba el valor e indicaba la calidad del dueño. Claro. Mientras mejor fuera el armamento. Bueno, pero ahora vienen las obras del gobierno O'Higgins y nadie mejor evaluada para decir lo que... Gracias. Soledad. Bueno, antes que nada, ¿no es cierto?, A ver, recordar que el gobierno de O'Higgins fue durante una etapa de 1817 a 1823, hizo una gran obra, pero básicamente destacarlo porque él estableció las bases de Chile como una nación libre y soberana. Dentro de sus obras yo destacaría 3. Por acá, vamos para allá. Vamos por acá. Acompáñame por acá. Básicamente, ¿no es cierto?, está la denominación de chileno, ¿ya? Ya, porque perfecto. hasta esa época la denominación era español, ¿ya? Entonces él va a establecer el nombre, ¿no es cierto?, era chileno, para referirse a los que nacían en este país, ¿ya? Otra cosa, ¿no es cierto?, importante, creó la Academia Militar, Sí. que actualmente es la Escuela Militar, para la conformación, ¿no es cierto?, de oficiales para el ejército y también de sargentos y cabos, es decir, profesionalizar la función militar.
Nosotros en esta área, ¿no es cierto?, tenemos elementos importantes, ¿no es cierto?, como es ese baúl de viaje que perteneció a Bernardo O'Higgins. Si ustedes se fijan, las tachuelitas dice B.O. Higgins, ¿se fijan? ¿Verdad? ¿Ya? Por acá tenemos, ¿no es cierto?, este plato que también perteneció a Bernardo Higgins. Ahí está ahí también quien fue el donador del plato. Tal cual. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, acá dos representaciones de Bernardo O'Higgins. Esta es importante porque es un autorretrato, él se pintó a sí mismo. Recordemos que O'Higgins le gustaban las artes, claro, las bellas artes, él pintaba, también le gustaba, ¿no es cierto?, el piano, tenía un piano en casa. Y esto lo pintó mientras estuvo en Inglaterra. De hecho, hay varias versiones de la figura de O'Higgins. Sí, correcto. De cómo está pintado, de cómo se fue dando paso a su figura como tal. Pero ahí, ¿no es cierto?, se pintó a sí mismo. Y de hecho, muchos coinciden de que el autorretrato que vemos acá puede ser lo más fiel a cómo era él, porque lo pintó él mismo, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Otra cosa, ¿no es cierto?, a destacar durante el gobierno de O'Higgins como director supremo, claro, ¿ya?, es la creación de la Legión al Mérito, una condecoración o distinción que en el fondo significaba que a las personas se les premiaba por servicios a la patria y no por la meritocracia, ¿ya? Sí. Entonces eso es bien destacable y nosotros tenemos una de estas medallas que está ahí, ¿ya? Claro. ¿Y qué significa lo que tiene el medio? Es como unos montes, ¿verdad? Sí, ahí ¿ya? Ahí está. Pero es un elemento importante en ese sentido, ahí está en grande, ¿ya? Y nosotros acá, en base a estudios que hicimos también, arte investigación histórica, se elaboró esta representación del padre de la patria, Bernardo O'Higgins, ¿ya? Perfecto. Y dentro de su obra también está la creación, ¿ya?, de la primera escuadra nacional, de la cual se va a referir, ¿no es cierto?, el general Yaxi. Gracias. Estamos viendo acá el ingreso de bien portentoso general. Sí, pues acá está representada la fragata O'Higgins, la popa de la fragata O'Higgins. Perfecto. Y es así porque lo que queremos reflejar acá es la expedición libertadora al Perú. Perfecto. Efectivamente, se crea la Escuadra Nacional y luego de crear la Escuadra Nacional se prepara un ejército expedicionario y O'Higgins, asumiendo el costo que significaba para Chile el traslado de la expedición, decide entregarle el mando a San Martín. San Martín dirige la operación, pero el costo, financiamiento y preparación fue de Chile. Participaron chilenos y argentinos. Claro. Y también esto hay que tenerlo presente porque en gran parte el abandono del poder de O'Higgins fue por la situación económica que se vivía a raíz del alto costo de la expedición. Claro. O sea, liberar a Perú tuvo un costo también en lo político y en lo económico, en el caso de O'Higgins. Pero, y acá, perdón, sí, avancemos. Por favor. Si mal no recuerdo, la repatriación de los restos de Higgins viene también en el buque O'Higgins, ¿no? Sí, en el nuevo. En el nuevo, exactamente. Sí, en el nuevo para la época. Exacto. Normalmente la Escuadra Nacional o la Marina de Guerra siempre tiene un buque llamado Higgins. Hoy en día es un submarino, pero siempre ha estado considerado a lo largo de la historia desde esa época. Acá ya estamos en el puente, hay algunos aspectos interesantes, acá se recrean y están figuras como el ministro Centeno, que fue ministro de Guerra y Marina, y que fue quien contribuyó notoriamente, siendo el que secundaba a O'Higgins en las organizaciones de la expedición libertadora, de la compra de los buques, de la preparación física, de la reglamentación para poder cumplir las misiones, etc. También está representado Lord Cochrane, porque Lord Cochrane fue uno de los comandantes en jefe de la escuadra, el segundo en tiempo, primero fue Blanco Encalada. ¿Lord Cochrane qué? ¿Era irlandés, si mal no recuerdo? No, era inglés. Era inglés. Era inglés. Sirvió a la Escuadra Nacional. Una de sus genialidades, aparte de la captura de la Esmeralda, fue la toma de los fuertes de Valdivia, que ustedes conocen, Corral, Matanza, Mancera, Niebla. De hecho, en general, uno de los puntos relevantes también de O'Higgins, su visión geopolítica y estratégica, era que una de sus frases bien recordadas y documentadas era que si no dominábamos el mar, todas las otras batallas ganadas no iban a servir de nada. Así es. La proyección de la fuerza se logra a través del mar, sobre todo entre Chile, que estaba tan distante de Perú en esa época.
Así que Lord Cochrane fue un genio naval, sin lugar a dudas. Fue en algún momento resistido por los ingleses, pero fue en lo general uno de los grandes marinos de la historia de la humanidad, Claro. que sirvió a Chile. De hecho, acá en esta muestra nos encontramos también en la parte superior a él junto a Lincoln Canadá, que fue su segundo al mando. Y hay también algo muy, pero muy interesante, si me acompañan por acá, que es esta bandera de 3 estrellas. Hay dos teorías sobre las 3 estrellas. ¿Ya? Algunos dicen que representaban a las 3 provincias de Chile. Por el norte Coquimbo, Santiago por el centro, Concepción por el sur. Pero hay otra a la cual yo suscribo, en que dice que, producto de la expedición libertadora al Perú, y ante la duda de qué bandera se iba a usar, porque había argentinos, había chilenos y por supuesto había peruanos también que participaron desde Chile yendo a la expedición, la duda era cuál se iba a mostrar. Y O'Higgins dispuso que este fuera el pabellón de combate de la escuadra libertadora, y las 3 estrellas representaban, según algunos historiadores, a Chile, Argentina y Perú. Y con eso se evitaba que ninguna de las 3 tuviera una preponderancia especial. Claro. Así Interesante, ¿eh? Interesante historia sobre... que yo recuerdo al menos, tenía cero recuerdo de... Y de hecho bandera. la lleva San Martín a Perú. Y es el símbolo de la expedición libertadora. Bueno, esto es lo general la independencia. Vamos a tener que cambiar de locación para ir a hablar de la Guerra del Pacífico. Y esa se la vamos a dejar en otro video, que le vamos a dejar el comentario acá, el link, perdón, en los comentarios. General, una pregunta al cierre de este video, para dejar enganchado a la gente al próximo. Los que vienen al museo, ¿pueden contar con alguna guía? Sí, tenemos dos. ¿Sí? O piden guías en forma especial, tratándose de grupo, pero también tenemos algo bien especial. Tenemos autoguías. Perfecto. Y esos esas autoguías funcionan por código Q. Uno acerca del teléfono y cada ciertas salas se va enganchando en la historia de cada una de ellas. Y tenemos código QR en castellano, inglés, francés y portugués. Perfecto. Por lo tanto, permite que los extranjeros que nos visitan también vayan haciendo una autoguía. La gracia de la autoguía es que uno puede ir al ritmo que quiera. Claro. Se puede quedar más rato en un lugar observando. Así que ese es un aporte, lo hemos implementado a partir de estos últimos años. Perfecto. Genial. ¿Y los horarios y días que se puede venir al museo? Nosotros tenemos un horario de martes a sábado, pero de martes a viernes estamos entre las 9 de la mañana y las 4:30 de la tarde. Perfecto. Y los días sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Perfecto. Ahí entonces todos los datos ustedes ya saben, el Museo Histórico Nacional, y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras plataformas digitales. Chao, chao.